principalmente hoy en esta mañana que el Señor nos ha regalado. Gracias al Señor, porque sobre todas las cosas Él está con nosotros. Hoy vamos a decirle al Señor que no queremos que se aparte de nosotros en todo momento. Queremos que su voluntad sea hecha en nosotros, el propósito que Él tiene en nosotros se cumpla conforme a su voluntad. Señor, te damos gracias hoy en esta mañana, Señor, agradeciéndote, Señor, el privilegio que tenemos, Señor, de hablar de tu palabra. Señor, y sobre todas las cosas, Señor, decirte, Señor, que te necesitamos, Señor, en cada momento. Señor, que queremos, Señor, estar en tu presencia, Señor, cada día, pidiéndote, Señor, que seas tú, Señor, quien haga, Señor, tu voluntad en nosotros, no la de nosotros mismos, Señor Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar sobre la palabra de Dios que está escrita en la Santa Biblia. Vamos a hablar el contenido, qué significa la palabra de Dios, qué significa la Biblia. La palabra de Dios dice que la Biblia contiene la mente de Dios. ¿Qué es el significado de la Biblia? Cuando nosotros nos metemos a leer la Biblia, nos estamos metiendo a la mente de Dios, a hacer la voluntad de Dios, a caminar conforme a la voluntad de Dios, porque ese es el deseo, ese es el testamento que Dios dejó para cada uno de sus hijos, para que lo cumplan conforme a la voluntad de Él. Dice la Biblia que es el estado del hombre, es el camino de la salvación. Porque dice que es el estado del hombre, porque aquí nos damos cuenta a qué nivel estamos espiritualmente en el Señor. Muchas veces nosotros decimos, cuando nos preguntan, ¿conoces al Señor? Y le decimos, sí, Él está en la iglesia, Él está en este lugar, está en la cruz. Pero la verdad es esta: el Señor debe estar en nuestro corazón y siempre tiene que estar junto a nosotros, porque lo necesitamos. Pero nosotros entendemos que necesitamos caminar conforme a su voluntad, porque dice que es el camino de la salvación. Con toda certeza podemos decir lo que es el camino, que es el único camino de la salvación. Así como el versículo de Juan 3:16, de Juan 14:6. Esos versículos nos hablan de que Jesús es el único camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, y que nadie va a ir al Padre si no es a través de Él. Dice que es la condenación de los pecadores. ¿Por qué la condenación de los pecadores? Porque nos damos cuenta que a qué nivel estamos, a qué lado estamos. Cuando nosotros estamos caminando conforme a la voluntad de Dios, nos damos cuenta de que no somos tan malos como hay otras personas, y estamos viendo que es el camino de la condenación de los pecadores, de todo aquel que quiere hacer su propia voluntad. Dice que es la felicidad más grande de todo aquel creyente, todo aquel que cree en las cosas de las que la Biblia habla, de los milagros, de la multiplicación de los panes, de que es nuestro doctor, que es nuestro todo. Todo aquel que cree todo lo que la Biblia dice, esa es la felicidad más grande, porque la Biblia dice que es el único camino, que Él es la esperanza para vida y vida eterna. Y cuando nosotros partamos de este mundo, esa es la esperanza que tenemos, de ir con Él, porque somos de Él. Dice que sus doctrinas son santas, sus prospectos son comprometidos. Las doctrinas son santas porque es la palabra de Dios, y sus preceptos son comprometidos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, que sigue al Señor, tiene un compromiso, no con el mundo, sino con Jesucristo. Esa es
Todo aquel, como decía la palabra de Dios, todo aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, sino que vamos a hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de nosotros. Dice, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Todo lo que habla la Biblia, nosotros podemos creerlo con certeza, porque es palabra de Dios. El mundo es mentiroso, pero Dios no lo es. Y por eso creemos todo lo que está escrito en la Biblia, que son historias verdaderas que pasaron y que no pueden ser cambiables. Que nadie puede decir eso pasó en aquel tiempo, pero y ahora lo vamos a renovar. Sino que no se pueden cambiar porque esa es la decisión del Padre. Dice que la leamos para ser sabios. Todo aquel que lee la palabra de Dios adquiere sabiduría. Adquiere sabiduría para entender más a aquel que tenemos a nuestro alrededor, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a todos aquellos que nos rodean, incluso al mundo, aquel mundo que paga mal. El Señor ha puesto en nosotros ese corazón para poderlo entender y podemos ver también lo que está pasando en esas vidas. ¿Por qué? Porque se han alejado de las cosas del Señor. Por eso la palabra de Dios dice que leamos la Biblia para ser sabios. Dice, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Dice que contiene la luz para guiarnos. Eso es la palabra de Dios. Esto no es un libro cualquiera. Este es un libro especial. Esto es lo que el Señor nos ha dejado como herencia. Este es, como podemos decir, este es el plano que nos deja para alcanzar salvación. Por eso es importante que nosotros la tomemos como nuestra, que la creamos, como dice su palabra, para ser salvo, y que la practiquemos, dice, porque contiene la luz para guiarnos. Esa luz que es Cristo, es el Espíritu Santo que el Señor pone en nuestras vidas para guiarnos, porque cuántas veces nosotros decimos que sentimos en nosotros mismos cuando estamos haciendo algo que no es del agrado de Dios, como que no nos va a salir bien, pero a veces lo hacemos y vemos los resultados. Pero el Señor tiene esa luz en nosotros para que nosotros podamos dejarnos guiar por esa luz que es la luz de Cristo. Dice que es un alimento para sostenerlo y un consuelo para alentarlos a todos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos nada, es como un alimento que llega a nuestra vida, una paz, una tranquilidad. Cuando estamos pasando por una tribulación, no va a haber un alimento que nos consuele, pero la palabra de Dios es un alimento que nos va a levantar espiritualmente en nuestra vida. Dice, nos va a ayudar a sostenernos, a salir adelante. Dice que es el mapa de un viajero, es el cayado del peregrino y es la brújula de un piloto. Y nos deja ver que todo aquel que camina en el mundo, como dice, de un viajero, de un peregrino, de un piloto, siempre la guía, siempre la brújula es Cristo, porque lo está llevando al lugar perfecto a donde van. No hay nadie que lo esté jalando, que les diga, mira, sigue nomás esto, sino que esa brújula es Cristo. El Señor es que los lleva a esos lugares donde tienen que llevar, porque ellos tienen la confianza puesta en Él. Dice que es la espada del soldado. A veces nosotros pensamos como ese soldado que se va a la guerra. Nosotros creemos que lo que cuenten ellos son las armas que llevan, la vestidura, las granadas, esas armas de alto calibre. Pero en realidad lo que cuenta es la espada que lleva puesta en el centro de su corazón, porque él lleva una fe de que va a volver. No va pensando que va a quedar en la guerra, sino que lleva una fe
puesta en Jesús, que va a volver. Por eso dice que es la espada, el soldado. Dice el itinerario de un cristiano, de todo cristiano que cree en la palabra de Dios, que cree en las obras de Dios. Ese es guiado por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ha llenado su mente. ¿De qué? De la Biblia. Este no es un libro cualquiera, este es un libro especial, un libro que nos guía, un libro que su palabra es palabra viva todo el tiempo. Hay algo que me encanta de este contenido de la Biblia. Dice que aquí se restablece el paraíso. Y podemos decir nosotros, ¿cuál paraíso si no lo hemos perdido? Pero muchas veces nos referimos nosotros a lo que tenemos visual, a lo que poseemos. Pero la palabra de Dios dice que Él restablece el paraíso perdido. El que hemos perdido cuando nos hemos olvidado del primer amor, que es Jesucristo. Dice que aquí en la Biblia podemos restablecer ese paraíso. Y las puertas del infierno van a ser reveladas. Aquí cuando nosotros leemos la Biblia, vamos a ir viendo en qué lugar estábamos, a dónde queremos ir. Aquí podemos nosotros escoger ese camino. Por eso el Señor nos habla del lago del fuego, cuáles son aquellos que no van a entrar al reino de los cielos. Aquí se nos va a hacer, aquí el Señor nos va a revelar el infierno. ¿Para qué? Para que nosotros sabiamente tomemos esa decisión de seguir haciendo la voluntad de Dios. El gran tema de lo que la Biblia habla es Jesucristo. Es nuestro mejor diseño para nosotros. Cuando hablamos nosotros de Jesucristo, estamos hablando de algo máximo, que no puede haber nada más. A veces hablamos de un buen carro, qué bonito cuando lo tenemos, de una buena casa. A veces hablamos de riquezas, hablamos de todo. Pero aún aunque sea riqueza, nada es importante como hablar del tema de Jesucristo. Es el más hermoso tema que todo cristiano, toda persona que quiera hablar de un tema hermoso, es hablar de Jesús. Hablar de los milagros que Jesús hizo y de los que sigue haciendo. A veces muchos podemos decir que ¿qué ha hecho el Señor en nosotros? Pero simplemente nos está regalando un día hermoso como el día de hoy. Nos está regalando este aire que respiramos. Nos trae parados, nos está dando la salud. El Señor nos da todo lo que somos. Nada viene si no es de arriba, porque todo lo que viene fuera de las cosas del Señor va a padecer a través del tiempo. Nos sube un tiempo arriba, pero la caída es tremenda. Por eso es necesario que nosotros podamos agarrarnos de la palabra de Dios. Dice, nuestro bien es su diseño y la gloria de Dios su finalidad. ¿Por qué de Dios su finalidad? Porque Él se dio todo por nosotros. Todo. Él no lo pensó dos veces cuando estaba sufriendo, cuando estaba pasando por ese maltrato. Él no lo pensó, sino que se humilló al máximo, porque Él ya sabía lo que iba a pasar, pero sabía que solamente de esa forma íbamos a tener nosotros ese perdón, porque por el lado de la ley nosotros no podíamos ser salvos, porque somos pecadores y reconocemos que de nosotros somos salvos, no por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios que ha hecho en nuestras vidas. Así como dicen en el versículo de Juan 3:16, es importante que nosotros así lo pensemos también nosotros de la misma manera que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el propósito, el motivo por el cual el Señor se dio. El Señor pasó todas esas humillaciones que el hombre le hizo.
pero sabemos que a través de esto tenemos salvación y tenemos esperanza a pasar de vida a muerte y muerte eterna en Cristo Jesús, porque solamente Él es el único que puede llevarnos a este lugar. Dice la palabra de Dios que debemos de llenar nuestra mente de su palabra, porque si nosotros honramos al Señor de labios, el Señor no quiere que sea así. El Señor quiere que llenemos nuestra mente, nuestro corazón de su palabra. ¿Para qué? Para que nuestros pies obedezcan y caminen por un camino agradable a Dios. A veces nosotros queremos caminar de la manera que a nosotros nos conviene. A veces queremos tener en nuestra mente todas las canciones que nos gustan. Podemos tener. El Señor no nos quita todo, el Señor nos ha dejado una decisión, pero de nosotros depende qué tipo de canciones queremos ver, queremos escuchar. Hay canciones que no son malas, son canciones de amor. Podemos tener alabanzas en nuestra mente, en nuestro corazón, pero sobre todo tener la mente llena de la palabra de Dios. Dice para que la mente gobierne al corazón y el corazón lleve nuestros pies por un buen camino. Porque acuérdense que dicen que el corazón es traicionero. Cuando nuestra mente no está llena de algo bueno, el corazón va a traicionarnos a nosotros mismos. Por eso es importante que nosotros llenemos nuestra mente de la palabra de Dios. Dice que la leamos lentamente. ¿Por qué quiere el Señor que la leamos lentamente? Porque no quiere que nos agarremos nada más leyendo la de esa con los puros labios, pero nada se nos quede en nosotros, en nuestra mente. Por eso hay que leerla lentamente, hay que ir viviendo de lo que habla de lo que la Biblia habla, del versículo que estemos leyendo, hay que irlo viviendo. Dice que lo leamos frecuentemente y en oración. A veces nosotros no sabemos cómo orarle a Dios Padre. No sabemos cómo orar, pero el Señor, como dice en Mateo, Él enseñó a orar a sus discípulos. Principalmente les enseñó el Padre Nuestro. En ese versículo modelo que el Señor les enseñó a sus discípulos, allí les enseñó todo cómo se debe de vivir una vida plena en Jesucristo. Dice la palabra de Dios que la Biblia, a veces, aunque no nos parezca, aunque no la creamos, dice que es una mina de riqueza. A veces nosotros buscamos otro tipo de mina, pero esta es la mina que nadie nos puede robar, porque cuando nosotros la estamos almacenando, la estamos poniendo en un lugar seguro que es nuestra mente, en nuestro corazón, y allí nadie nos la va a robar. Al contrario, allí cuando tengamos la necesidad de atacar al enemigo, cuando tengamos la necesidad, vamos a tener almacenado mucho tesoro, y es lo que el Señor quiere que nosotros guardemos en nuestro corazón. Dice que hay un paraíso de gloria y un río de placer. Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, sentimos que no queremos parar, queremos seguir porque hay algo nuevo que va entrando a nuestra vida. Y dice que va a correr como un río de placer que nos va a hacer sentir bien. Nos vamos a sentir llenos, que no nos falta nada, porque ese río que entró a través de la palabra de Dios ya nos ha saturado y corre por nuestras venas, es nuestra sangre, está contenta porque se ha llenado de esa fortaleza que es la palabra de Dios. Y dice que
que es dada a nosotros en vida. Es algo importante que es dada a nosotros en vida. Porque a veces nosotros cuando hay personas que mueren, queremos hacer tantas cosas después de que mueren, pero la palabra de Dios dice que es dada en vida. ¿Para qué es dada en vida? Para que nosotros podamos llenar nuestra mente, nuestro corazón y podamos hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Porque si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, nosotros vamos a estar caminando como al contrario del reloj, yéndonos hacia atrás y no poder avanzar, no poder llegar como el reloj a la hora que sigue, sino que así vamos nosotros, en lugar de ir hacia adelante, vamos hacia atrás, y nuestra meta no es esa. Nuestra meta es llegar a hacer la voluntad de Dios, a ser guiados por Dios, a cumplir con ese propósito que Dios tiene en nuestra vida. Por eso el Señor nos lo da en vida, pero dice que será abierta en el día del juicio y recordada para siempre. El día que nosotros pasemos a mejor vida, se va a abrir ese libro donde nosotros vamos a estar escritos, y allí va a ser recordado para siempre si nuestro nombre está allí. Si nosotros tomamos la decisión de recibir a Cristo en nuestro corazón, o si queremos sentir que Cristo está en la cruz, o si queremos seguir sintiendo que Cristo está en la iglesia. La iglesia somos nosotros. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahí está la iglesia, la que Dios hablaba y que sigue hablando, que este es el cuerpo del Espíritu Santo. Es importante que nosotros recibamos a Cristo para que no sea una iglesia vana, una iglesia sola, una iglesia que no tiene ese calor del amor de Cristo, esa iglesia de la que el mundo abandona, esa iglesia de la que el Señor no quiere que se pierda. Debemos recibir a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro único Salvador, porque reconocemos, como dice Juan 14:6, que Jesús es el único camino. No hay otro camino. No podemos llegar, aunque demos vuelta, a llegar por otro camino al mismo lugar. Necesitamos entender que Jesús es el único camino que nos puede llevar a la salvación. Dice que la Biblia encierra la responsabilidad más grande. Aunque todos pueden decir es una Biblia que cualquiera la abre, pero su contenido es sagrado. Aquí encierra la responsabilidad más grande que puede haber en el mundo. No importa, como dicen en los tratados que hace el gobierno, que es un papel, que es algo secreto. Esto no. Esto es para todo aquel que decide caminar y hacer la voluntad de Dios. Para esto es la palabra de Dios. Dice que la responsabilidad que encierra es muy alta, porque es el precio alto que pagó Jesucristo por cada uno de nosotros. Por eso es importante que nosotros tomemos esa responsabilidad de leer la palabra de Dios, de llenarnos, de poder compartirla. El día que nosotros estemos llenos de la palabra de Dios, nosotros no vamos a querer ahogarnos con ese río que corre dentro nuestro. Vamos a querer compartir de esa agua que corre por nosotros como fuente de agua viva. Vamos a compartir del amor de Cristo, de la palabra de Dios, la que nos va a llevar de gloria en gloria. Que no nos quedemos en el mismo escalón, sino que escalemos hacia arriba, haciendo la voluntad de Dios. Que no nos quedemos como cuando
Cuando llevaban al pueblo de Dios en el desierto, caminando por 40 años, vuelta y vuelta en círculo, sino que caminemos, como dice la palabra de Dios, de gloria en gloria. Dice que la palabra de Dios que recompensará la labor más grande y condenará a todos los que menosprecian su contenido sagrado. Por eso es importante que nosotros no despreciemos nada de lo que es la palabra de Dios. Hay palabras de Dios la palabra de Dios que nosotros podemos decir que no la queremos, pero es porque a veces allí es donde el Señor nos está hablando y sentimos que a nosotros no nos gusta eso. No lo queremos, como que no lo recibimos, lo queremos pasar, lo queremos ignorar. Pero es donde el Señor, de la forma que el Señor nos está hablando. Por eso no debemos de menospreciar ningún versículo de la Biblia. Hay unos que nos van a acomodar por conveniencia mejor, pero hay unos que los vamos a sentir como si el Señor supiera por lo que estamos pasando, por nuestras tribulaciones. Pero es allí donde el Señor nos está hablando. ¿Por qué? Porque Él verdaderamente nos conoce. Como dice la palabra de Dios, Él penetra, la espada de Dios parte entra a la mente, entra al corazón, entra hasta los huesos, entra hasta el alma. Él nos conoce a la perfección. A Él no le podemos mentir, a Él no le podemos decir que no en algo que Él conoce. Es como cuando nos escondemos de alguien para hacer algo que no es agradable. Nos escondemos de esa persona, pero de Dios no nos podemos esconder. Vamos a cerrar con este versículo que está en Apocalipsis 3:21. Dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esa es una promesa de Dios para todo aquel que quiere llenar su mente y su corazón, que quiere caminar en los caminos del Señor. Esa es la promesa más hermosa que el Señor nos ha ofrecido. Dice: al que venciere. ¿Por qué dice el Señor al que venciere? Porque es una batalla la que vamos a tener. Desde el momento que decidimos seguir a Cristo, desde el momento que decidimos hacer la voluntad de Dios, el Señor sabe que va a haber una guerra, una batalla. Es a la que el Señor nos dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. El Señor nos puede decir en esta palabra que no todos van a poder llegar a sentarse con Él en el trono. ¿Por qué? Porque Satanás se va a encargar de poner muchas cosas agradables entre los ojos del hombre o la mujer. ¿Para qué? Para perderse, para perder ese lugar hermoso que el Señor nos ha prometido, que vamos a tener, que vamos a estar con Él. Dice: así como yo he vencido. Sabemos que Él es Hijo de Dios, pero también vino como hombre, como carne, también tuvo tentaciones, también tuvo hambre, pero sobre todas las cosas, Él vino y cumplió los mandamientos de Dios. Y como dice Él, amó al mundo, y de tal manera amó al mundo, que se entregó a sí mismo. ¿Para qué? Para darnos vida y vida eterna. Dice: y me he sentado con mi Padre en su trono. Así es como nosotros vamos a estar con Jesucristo a su lado. ¿Por qué? Porque vamos a dar la batalla, vamos a luchar, vamos a vencer, pero nos vamos a poner esa armadura de Dios, esa armadura que Él nos ha dejado, que es su palabra. Vamos a afilar esa espada en la palabra de Dios, para cuando tengamos que usarla, poder cortar y penetrar, como dice la palabra de Dios, hasta el alma, con la palabra que nosotros podamos darle a un hermano, a una hermana, a aquellos que estén pasando por tribulación, decirles: Dios te ama,
Cristo está contigo, acéptalo, recíbelo. Y si hay cosas que tú crees que no se pueden cambiar, Dios las puede cambiar. Dios puede cambiar lo negativo por positivo. Esa es la promesa de Dios, que cuando nosotros vencemos, no nomás vamos a vencer aquí en la tierra, sino estamos venciendo para después de la muerte sentarnos en el trono de Dios, porque aquí estamos de paso, allá va a ser eternamente. Y hay solamente dos opciones: el lago de fuego, o verdaderamente querer luchar para llegar a sentarnos, así como dice en el versículo, a un lado del Señor, como Él se sentó a un lado de su Padre. Yo quiero estar allí. Yo quiero vencer todo obstáculo que llegue a mi vida, pero sobre todo siendo guiado por Él y haciendo la voluntad de Dios, no la mía, porque siempre que haga la mía me voy a equivocar y me voy a ir como las manecillas del reloj, hacia atrás, pero queremos caminar de acuerdo a la promesa de Dios. Él dice que vamos a estar arriba y no abajo. Vamos a orar antes de terminar. Padre del cielo, te damos gracias, mi Señor, sabiendo, Señor, que tú estás aquí, Señor, y que tú escuchas, Señor, nuestras peticiones, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada persona, Señor, que nos va a ver, Señor, a través de este video. Señor Jesús, te pido, Señor, que los bendiga, Señor. Señor, que un día, Señor, puedan recibirte, Señor, como su Señor y como su único Salvador, y que puedan recordar, Señor, que tú eres una relación, Señor, no una religión. Señor, que puedan recibirte, Señor, con gozo, Señor, para que pueda haber fruto, mi Señor Jesús, porque ese fruto, Señor, como tu palabra dice, Señor, que nosotros plantamos la semilla y tú eres quien la hace crecer. Yo te pido, Señor, una bendición especial para cada persona, Señor, que mire este video, Señor, que la guardes, bendiga a su familia, Señor, y sobre todas las cosas, Señor, que guarde su alma y su corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.